Se supone que yo tengo altas capacidades. ¿Por qué soy tan tonta a veces? ¿Soy lista? ¿Soy tonta? ¿Qué soy? Fuera de broma, muchas personas con altas capacidades a lo largo de nuestra vida nos hemos preguntado esto constantemente. Nos hemos comparado con los procesos de otros y hemos pensado, si se supone que yo tengo una cosa que es una ventaja, ¿por qué a veces voy más lento que los demás? ¿Por qué a veces me cuestan más las cosas? E incluso hemos pensado que nos gustaría ser normales o más planos para no sufrir tanto. Y es que después de hablar con muchas personas con altas capacidades y conocer a muchas personas en esta situación, me he dado cuenta de lo necesario que es hablar de esto, porque aunque no a todas las personas con altas capacidades les va mal al no ser identificados o atendidos, algunos, aun habiendo sido identificados en la infancia, han tenido una escolaridad y una vida académica muy complicada que les ha hecho instalarse de alguna manera en una sensación como de fracaso, de no ser suficientes, algo que nos puede pasar a muchas personas en general cuando nos comparamos y vemos que a nuestros compañeros de carrera les va mejor que a nosotros, pero en este caso con el hándicap de decir, se supone que tengo altas capacidades y encima se supone que tengo una ventaja, ¿no? Y eso te genera también mucha culpa, de que hay algo mal en ti, de que hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, si te sientes así, si te has sentido así a lo largo de tu vida, este vídeo es para ti. Ojalá fuera normal, algo que muchos de nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos. ¿Conoces el libro Demasiado inteligente para ser feliz? Pues bueno, este niño... ¿Qué niño? Pues este libro, aunque esté sesgado hasta cierto punto, porque describe la realidad de algunas personas con altas capacidades y de cómo se pueden sentir, no deja de ser una realidad que existe. Que muchas personas con altas capacidades han sentido que su inteligencia, lejos de ser una ventaja, es una losa, es un peso muy grande. Pero es que muchas veces lo que hay detrás de esta infelicidad que asociamos a la inteligencia es una mezcla de las altas expectativas de la propia etiqueta, en el sentido de lo que pensamos que es una persona con altas capacidades, una persona perfecta, que saca muy buenas notas, que lo hace todo más rápido, mejor y más fácilmente, y lo que es en realidad. Recordemos que el alumnado con altas capacidades intelectuales es de necesidades específicas de apoyo educativo desde el año 2006 y que se lleva identificando a estos alumnos superdotados desde hace muchos años, porque sabemos que necesitan una atención especializada. Y esta sensación de infelicidad muchas veces tiene que ver con no ajustarnos a este estereotipo y a estos estándares de éxito que se nos venden. Es decir, tenemos por un lado la idea del estereotipo del superdotado, como una persona perfecta que se le da todo bien, y por otra parte los estándares de la sociedad que nos dicen qué es lo correcto, qué es lo mejor o qué es lo adecuado. Y cuando por tu personalidad y por tus intereses y por cómo eres y por las cosas que has vivido no encajas en estos estándares ni encajas en este estereotipo, esto te puede generar muchísima frustración. Cualquier persona normal que no encaja en el estándar se va a sentir mal, pero nosotros encima tenemos este estereotipo que nos ahoga y nos asfixia muchas veces porque es el estereotipo con el que hemos crecido y ambos van muy asociados. La frase demasiado inteligente para ser feliz es una frase bajo mi punto de vista mal entendida, en el sentido de que no se puede generalizar o tomar como conclusión que la gente más inteligente es más infeliz, porque eso no es así, pero la vivencia que las personas más inteligentes tienen de esa infelicidad tiene sus particularidades que van asociadas a este estereotipo y a esas cualidades intelectuales y cómo eso encaja en la idea que se tiene socialmente de cómo debe ser una persona inteligente, de cómo debe ser una persona con éxito, pero también la personalidad del sujeto, cómo hayamos crecido y cómo hayamos ido integrando tanto la idea del éxito como nuestra propia identidad. Por ejemplo, dos personas que no encajan en lo socialmente establecido pueden vivirlo de manera muy distinta, es decir, de manera positiva o de manera negativa, dependiendo de cómo hayan aprendido a lo largo de su vida, también por su entorno, de si este no encajar es algo súper negativo o si es algo que sin más, que no pasa nada, que te hace especial o que simplemente eres normal, pero no encajas en lo estándar. Imagínate que tú naces en una familia en la que todos son artistas o autónomos o tienen una forma de vivir como diferente a lo habitual y para ti el no encajar en el estándar es algo normal
y algo que tienes perfectamente integrado y que no te hace sentir que hay nada malo en ti. Sin embargo, si creces en un entorno pues mucho más estandarizado, más normalizado, en el cual se penaliza de alguna manera que tú no encajes, pues lo vas a vivir de una manera negativa o con esa sensación de que hay algo malo en ti. Esto es un ejemplo como muy generalizado, pero recordemos que los seres humanos y el cómo nos sentimos depende de muchísimas cosas, de cómo es el entorno en el que estamos, de cómo lo vivimos dentro de nuestro contexto familiar, de los mensajes explícitos que se nos mandan, pero también de los mensajes implícitos, porque muchas veces pueden desde el entorno decirnos tropecientas veces que está bien ser como somos, pero que socialmente no encajemos y sigamos, ¿no?, con esa disonancia de no ser como deberíamos ser, a pesar de que la gente de nuestro entorno sí nos apoye. También puede ser que la gente de nuestro entorno no nos apoye, pero podamos crecer y aprender que ser como somos no es algo malo. Y en fin, muchísimas otras cuestiones que dentro de la trayectoria del individuo pues nos hacen vivir las cosas de manera única a cada uno de nosotros. Y lo que duele cuando sentimos que somos demasiado inteligentes para ser felices es la intensidad con la que lo vivimos, y esto puede venir de esa sensación constante de no encajar. De no encajar de la manera que sea, de no encajar socialmente, de no entendernos a nosotros mismos, de no entender por qué no me amoldo a ese estereotipo, la autoexigencia que hay detrás de todo esto. Crecer constantemente pensando que quieres ser como los demás y no conseguirlo es una frustración constante. Uno de los mensajes más importantes que quería transmitir en este vídeo es que no hay un único camino en la vida de las personas y tampoco en la vida de las personas con altas capacidades. Somos una población muy heterogénea y nos cuesta mucho entender esto, pero en la práctica y en la experiencia real te das cuenta de que hay tantas trayectorias como individuos con altas capacidades y tantos tipos de altas capacidades como personas con altas capacidades y tantas vivencias como personas con altas capacidades. Podemos llegar a conclusiones, podemos entender todas las cosas que pueden pasar en esa trayectoria del desarrollo del talento, pero cada caso, de verdad que cada caso es único. No hay fórmulas mágicas de A más B es igual a C. Personas que tienen pues 1000 crisis existenciales a lo largo del camino y que no acaban de encontrar su sitio. Personas que se reinventan y que cambian de rumbo a una edad determinada. Personas que tardan más en llegar a ciertos hitos, personas con altas capacidades que repiten curso y no pasa nada, porque acaban llegando igual o de otra manera a donde querían llegar, aunque sea más despacio. Y el error que cometemos, que es normal porque los seres humanos funcionamos con estereotipos, es comparar procesos distintos. Es esperar que dos personas con altas capacidades sean iguales y lleguen al mismo punto y de la misma manera. Hay personas más creativas, hay personas con mentes más caóticas, hay mentes más perfeccionistas, los hay más prudentes, los hay más atrevidos, los hay con las ideas más claras y los hay con muchas dudas, los hay con problemas en la infancia y los hay sin problemas en la infancia, los hay con problemas más adelante y los hay sin problemas más adelante. El contexto familiar y el contexto educativo, las oportunidades reales que tenemos, no solamente el talento, la personalidad, el carácter, tener otra neurodivergencia asociada, tener dislexia, tener discalculia. Podemos tener dos personas con altas capacidades con el mismo potencial intelectual y que no se manifieste de la misma manera. Y eso no quiere decir que una forma de llegar sea mejor que la otra, pero sí es cierto que hay casos que son más difíciles, en los que se complica más. Por todos estos motivos que te he hablado, oportunidades, contexto, neurodivergencias, problemas de salud mental, personalidad. Y esto es lo que muchas veces nos hace, al compararnos con procesos como mucho más académicos que han llegado como a esos logros profesionales a los que nosotros sentimos que no podemos llegar y que son socialmente como mucho más aceptados o más semejantes a la idea de éxito que se tiene en general, y pensamos, si ellos han llegado, ¿por qué yo no he llegado ahí? Yo debería llegar allí. Por eso es muy importante redefinir y trabajar como en la idea de éxito personal que tenemos cada uno, intentando desligarnos poco a poco, porque es muy difícil hacer este ejercicio, de la idea social del éxito, del estándar. Tenemos esta idea de que ser inteligente es ser brillante en todo, que todo se te dé bien. Estos estereotipos, por otra parte, invisibilizan las dificultades reales a las que se pueden encontrar
algunas personas con altas capacidades. Y esta invisibilidad hace que no se atiendan debidamente los casos más complicados y que por ello se haga más grande esta problemática para estas personas, generando como ese malestar constante y esa frustración que viene de no sentirte reflejado con ese estereotipo y por lo tanto de estar perdido con respecto a quién soy, esa persona a la que le cuesta mucho más que a los demás o esa persona que es más inteligente. Hablé hace un par de años sobre el efecto Pigmalión en las altas capacidades, te recomiendo mucho que veas este vídeo de aquí. El efecto Pigmalión nos habla de cómo afectan las expectativas que otros tienen de nosotros a nuestro rendimiento y funcionamiento. Y es que muchas veces la etiqueta de alta capacidad intelectual funciona tanto para nosotros mismos como para los profesores o los familiares o los amigos que tenemos en el entorno, como con esa idea, pues eso, estereotipada de que todo se nos tiene que dar bien. Y cuando no nos ajustamos a ello, la gente duda, nosotros dudamos, pero hay que entender que cuando hemos crecido con esos estereotipos y esos esquemas internos, cuesta mucho cambiarlos, tanto para los demás como para nosotros mismos. Yo creo que estos últimos años, aunque hay muchísimo más ruido con respecto a qué son las altas capacidades y eso pueda generar muchas veces mucha confusión con respecto a este constructo, la realidad es que cada vez tenemos más información con respecto a la complejidad de esta población, lo heterogénea que es, los diferentes casos que pueden existir, las problemáticas que algunas personas pueden tener, aunque no todas, y esto creo que nos va a ayudar cada vez más a reconciliarnos con nuestras altas capacidades, a quienes han estado identificados desde pequeños y que han crecido pensando ojalá no ser de esta manera, poder entender que ser como eres no es algo malo, que está bien, que tu camino es único y que lo importante es que puedas ser auténtico, que puedas encontrar la manera de ser tú mismo haciendo lo que te gusta y siendo quien tú eres en realidad. No tienes que demostrar nada y tu camino no se tiene que parecer a ninguno, de ninguna otra persona, ni siquiera de otra persona con altas capacidades. He empezado el vídeo graciosita, pero me he puesto sentimental. Cuéntame en comentarios si tú te has sentido de esta manera. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.